Noviembre 25. Vivir la verdad. Si saben esto, serán felices si lo practican. Juan 13:17. ¿Puedes recordar alguna vez en la que un desconocido se te haya acercado de repente y te haya preguntado qué crees sobre Jesucristo y la fe cristiana? Imagino que has tenido muy pocas experiencias de este tipo. Si es que has tenido alguna. El apóstol Pedro nos dice que debemos estar preparados para dar razón de la esperanza que tenemos. Primera de Pedro 3:15. Pero las oportunidades de explicar lo que creemos no suelen surgir de encuentros fortuitos con extraños, sino de la forma en que vivimos día a día ante quienes nos conocen bien. La forma en que vivimos y lo que creemos debe reflejar nuestro compromiso con Cristo. Esta es una de las razones por las que Pedro dice que los cristianos son pueblo adquirido para posesión de Dios. Primera de Pedro 2:9. Nuestra conexión con Jesús como quienes están en Él y le pertenecen es integral. Eso significa que no tenemos la libertad de creer lo que queramos. No tenemos la libertad de formar nuestras propias opiniones sobre el matrimonio, la sexualidad, las finanzas o cualquier otra cosa. Nuestra visión debe reflejar la de nuestro Mesías y Maestro Jesús, pero Él no se conforma con lo que sus discípulos solo conozcan, pero Él no se conforma con que sus discípulos solo conozcan la verdad. También deben vivir la verdad. Si saben esto, serán felices si lo practican. El creer debe llevar al hacer. Por tanto, tampoco tenemos la libertad de comportarnos como queramos. Nuestra conducta debe reflejar la de nuestro sacrificado Salvador Jesús. Muchas religiones contemporáneas y credos seculares no exigen nada de tu estilo de vida. Te dejan libre para vivir como quieras. De hecho, muchos hacen de eso su principio principal de su vida, que hagas lo que te parezca correcto. Pero el llamado al discipulado cristiano es completamente diferente, porque en el fondo es un llamado a seguir a un rey, y ese rey no eres tú. El llamado a la vida cristiana no consiste solo en creer el Evangelio, sino en comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. Todos nos quedamos cortos. ¿Tienes a alguien que te ayude y a quien puedas ayudar a identificar las áreas de comportamiento que aún no son dignas del Evangelio? Estrecha los brazos con hermanos en Cristo, iluminen la luz de la palabra de Dios los unos a los otros y busquen vivir la verdad. La iglesia es el principal medio designado por Dios para alcanzar su mundo. Tú eres parte de ella, pero no esperen que los que te rodeen te pregunten sobre el Evangelio y mucho menos que se arrepientan y que lean el Evangelio. Si tú no vives ese Evangelio, estás escribiendo un Evangelio, un capítulo cada día por las acciones que haces, por las palabras que dices. Los hombres leen lo que escribes, ya sea infiel o verdadero. Di, ¿qué es el Evangelio según tú? Juan 13, del 31 al 35. Amén. Y amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia, muy buenos días para los que se acaban de conectar. Damos gracias al Señor por despertar un nuevo día. Como siempre, el devocional hablando a través de la palabra del Señor, ministrando a nosotros vida y vida en abundancia. Quizás el tema de hoy sea un tema muy recurrente en nuestra vida. ¿Por qué no mostramos a Cristo? Porque nuestra vida muchas veces no es congruente con lo que creemos. Uno de los pastores que más escuché y que sigo escuchando, aunque ya partió hacia la eternidad, que es Martin Lloyd Jones, en su libro El Predicador de Predicadores, dice que el gran problema, pues en la época que escribió ese libro, en el siglo XX, dice que el gran problema del siglo XX de la iglesia es la misma iglesia. Somos tropiezo para que otros conozcan a Cristo. Ni entramos ni dejamos entrar. En algún momento de nuestra vida, nuestro mal testimonio y la manera en que vivimos a Cristo no es la que el Señor manda. Para la gran mayoría nos encanta un Salvador, no un Señor que gobierne nuestra vida. El texto que dice, ¿por qué me llamáis Señor y me hacéis lo que yo os mando? Y realmente es la lucha que tenemos todos nosotros. Dejarnos a nosotros mismos, abandonarnos a nosotros mismos. Se trata de voluntad, se trata de entregar al Señor toda nuestra vida y vivir la vida de Cristo. Realmente eso es el cristianismo, más que saber
de Cristo es ser como Cristo. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Eso solamente lo puede hacer la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y obviamente nuestro sometimiento al Espíritu Santo, lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces vayamos al texto que nos corresponde el día de hoy. El devocional se llama Vivir la Verdad. Juan capítulo 13 al 17. Capítulo 13, versículo 13 al 17. Así que pues les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también habéis de lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, amada familia, la forma en que vivimos y lo que creemos debe reflejar nuestros compromisos con Cristo. Es lo que dice el devocional que leemos ahora. La forma, perdón, la forma en que vivimos y lo que creemos debe reflejar nuestro compromiso con Cristo. ¿Con quién estás comprometido? ¿Contigo mismo? ¿Con una religión? ¿Con una denominación? ¿Con el que dirán? ¿Te estás mostrando piadoso para que otros te digan, mira qué tan buena persona eres? Obviamente que esa es la conducta fariseica. Pero nosotros somos cristianos, pobres y humildes de espíritu, necesitados de la gracia del Señor. Lucas, el discípulo de Pablo, escribe en su evangelio una parte después de que termina el Sermón del Monte, dice, Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hay dos tipos de personas dentro de aquellos que escuchan el Evangelio. Los que escuchan y hacen, los que son diligentes, los que se ocupan con temor y con temblor de su salvación, los que se regocijan en hacer la voluntad de Dios, los que entendemos de que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta, a pesar de que no la comprendamos, los que edifican su casa sobre el fundamento firme que es Cristo, y que a pesar de que estemos en Cristo vendrán problemas y dificultades, pero nos mantendremos firmes, no por nosotros, sino por Cristo. La gran mayoría de nosotros quizás somos aquellos que construimos nuestra casa sobre la arena, sobre la tierra, sin ningún fundamento, sin profundizar, en buscar cimiento firme. Es una lucha, amada familia, que tenemos todos los días por hacer la voluntad de Dios. El mismo Señor tuvo esa lucha. Está en el huerto de Getsemaní, llorando lágrimas de sangre, con su alma angustiada hasta la muerte. Dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque está preguntando, Señor, ¿hay otra manera de salvar el hombre? Pero sabía que no había otra manera. Tenía que negarse a sí mismo y tomar la cruz. Este devocional desnudará nuestra fe y cómo vivimos lo que creemos y para quién vivimos con lo que sabemos acerca del Señor. En Santiago 1, 22 al 25 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Escuche esto, más nos miramos atentamente en la perfecta ley de Dios. Tú y yo nos miramos en el Evangelio
y sabemos cuál es nuestra condición, pecadores, necesitados de la gracia del Señor, necesitados de la instrucción y el consejo de Dios, de someternos a Dios. Porque luego el 24 dice, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Mire, no solamente es mirar atentamente y perfectamente en la voluntad de Dios, en la cual hay libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Lo mismo que estaba diciendo Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nos sometemos a la palabra del Señor, seremos prosperados en todo lo que emprendamos. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Dios dijo a Josué, mira, medita de día y de noche en el Evangelio, en la palabra, en la ley de mi siervo Moisés. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino que medita en ella día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El meditar, el reflexionar, el interiorizar la palabra del Señor en nuestra alma se vuelve vida y vida en abundancia. Y nos da la capacidad para obedecer. Nos da la fuerza necesaria para negarnos a nosotros mismos y confiar en el Señor y rendirnos a Él. Santiago nos enseña la relación del creyente con la palabra y toma aquí la dimensión del compromiso. ¿Con quién estás comprometido? ¿A quién le sirves? ¿Ante quién te arrodillas? Cada uno lo responderemos. La palabra que es poderosa en ella misma, pero exige que no solo se la escuche, sino que se la practique. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y hemos enseñado aquí que creer es confiar, depender y obedecer. ¿Por qué fue justificado Abraham? No solamente por creer, porque todos pueden creer, pero el obedecer. Los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no obedecen. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque él obedeció. Entrégame a tu hijo Isaac, aquel que tanto amas. Y él no lo rehusó. Tomó a su hijo y lo llevó al monte Moriah. Y si Dios no detiene la mano de Abraham, Abraham hubiera físicamente sacrificado a su hijo, aunque ya lo había hecho en su corazón. Obediencia. Obediencia es sinónimo de amor. Si tú amas a Dios, obedeces a Dios. Pero si tú no, si tú dices amar a Dios y no obedeces a Dios, ¿cuál es ese amor? De labios, pero su corazón está lejos de él. Entonces, la palabra que es poderosa en ella misma, pero exige que no solo se la escuche, sino que se la practique. No basta con aceptarla, es necesario llevarla a la acción, es decir, a creerla. Y aquí usamos la palabra emuná, que ya la estudiamos aquí. Emuná significa fe en hebreo. Y lo que significa es sometimiento absoluto, confianza absoluta, obediencia absoluta, no a medias. Hermano, la palabra del Señor no se obedece a medias. La palabra del Señor no es un buffet donde tú escoges qué obedeces. Porque muchos podemos llegar a ser como fue el rey Saúl, que obedeció selectivamente lo que Dios mandó. Dios le dijo que acabara con los amalecitas, que no dejara nada. Y él escogió lo mejor del ganado y le perdonó la vida a Amalek. Y dijo, cuando el profeta Samuel fue a confrontarlo, salió al encuentro y he obedecido en todo a tu Dios. Es que ni siquiera era su Dios, él era su propio Dios. Y entonces le dice Samuel, ¿y qué es ese balido de ovejas que escucho? Y él dice, son de Amalek, el pueblo lo ha perdonado. Entonces, la palabra emuná significa fe, confianza, dependencia, obediencia absoluta. Entonces, atendiendo sus indicaciones y obedeciendo sus demandas, es lo que manda el Señor. La fe que descansa en la palabra ha de manifestarse en las obras que hagamos y que sean visibles ante los hombres. Porque somos cartas leídas, amada familia, y lo vamos a ver más adelante qué significa eso. Santiago, en este texto que leímos, nos introduce
hacer los grandes temas de la epístola, la poner en obediencia, perdón, es poner en acción lo que creemos. El mandamiento se establece mediante la forma verbal. El texto, o sea, cuando el apóstol, cuando Santiago está diciendo ser hacedores, está hablando este tema en un imperativo, en un verbo imperativo que indica persistencia en la acción. ¿Tú eres persistente en hacer la voluntad de Dios? Y eso es como lo traducimos, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 12 al 13. Dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire cómo lo traduce o cómo se lee en la versión NTV. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. En el momento mismo en que aceptamos a Cristo, amada familia, como Salvador personal, nos convertimos en hijos de Dios y recibimos todos los beneficios de la gran salvación que proviene del Padre. Tú y yo tenemos todos los recursos divinos para hacer la voluntad de Dios. Tenemos un nuevo corazón. En nosotros hay un nuevo espíritu. Podemos amar la ley de Dios. Podemos obedecer a Dios, aunque no lo podemos hacer perfectamente, externamente, pero sí con un perfecto corazón, que llora, que siente tristeza cuando no podemos hacer toda la voluntad de Dios. Y creo que es el común denominador de todos los que estamos aquí. Queremos obedecer a Dios perfectamente, pero no podemos. Podemos gritar como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que queriendo yo hacer el bien, hallo en mí una ley, que con mi mente sirvo al Señor, pero con mis miembros soy vendido al pecado. Miserable de mí. Y damos gracias al Señor que no se trata de nuestra obediencia para salvación, sino a la de Cristo. Pero esa salvación se traduce en obediencia, se traduce en una nueva vida. En 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Somos participantes de la naturaleza divina, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, es decir, que cuando tú caminas, cuando tú hablas, cuando tú haces, ¿a quién deben ver? A Cristo. Hermanos, con este texto que leemos de Filipenses 2, 12 al 13, tiene un texto paralelo, que es Filipenses 1:27. Y mira lo que dice, 1:27 de Filipenses. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Nos estamos comportando como es digno del Evangelio. Y creo y reitero que es la lucha que tenemos todos los días, todos y cada uno de nosotros, amada familia. ¿Cuál es la responsabilidad de todos nosotros como creyentes? Ocuparnos de nuestra salvación. Debemos ocuparnos de su salvación de una manera personal, pero nos ocupamos más de la salvación de otros. Estamos más atentos a los pecados de otros que a nuestros propios pecados, a la obediencia o desobediencia de otros, más la de nosotros. Debemos llevar al fin, comprender plenamente su significado y aplicarlo a nuestra vida diaria. El cristianismo es vida en acción. Ser cristiano es una vida delante de los ojos de Dios, córanle.
¿Cómo te está viendo Dios? Y Dios nos ve perfectamente. No podemos escondernos de Dios. El mejor indicador de que realmente nos estamos ocupando de la salvación es la manifestación en nuestras vidas del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 23, todos lo sabemos. En tu vida hay frutos dignos de arrepentimiento. ¿Están viendo a Cristo? Ocuparse de la salvación no significa trabajar por la salvación, pues ya somos salvos. Por eso es que perseveramos en ella, porque ya somos salvos. Lo que dice el apóstol Pablo aquí es una exhortación a vivir el cristianismo de tal modo que los inconversos sean atraídos a Cristo Jesús por nuestra manera de vivir. ¿No les ha pasado que muchas veces vamos a decir, oiga, yo no sabía que usted era cristiano? ¿Cómo así que usted es cristiano? Es triste que nos digan eso, ¿cierto que sí? Es decir, que nuestro trabajo, o donde estemos, o en la universidad, o los vecinos, ni siquiera nuestra vida sea diferente a los demás. Que no haya ninguna diferencia entre un cristiano y un mundano. Dios nos llama a ser diferentes. El apóstol Pablo en 2 Corintios 3:2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué están leyendo en tu vida? ¿Están leyendo a Cristo? ¿Están conociendo a Cristo? ¿Están viendo a Cristo? ¿Están leyendo el Evangelio en ti? Lo de dentro debe salir para que sea visto por los demás. Ser imitadores de Cristo también demanda darlo a conocer y gozar de las riquezas de la gracia que ya son nuestras. La carta a los filipenses tenía que poner en obra, esos creyentes en Filipos deben tener que poner en obra lo que habían creído. En el versículo 12, el apóstol Pablo se centra en la forma que debe implementarse esas acciones. Pablo tenía en mente la idea de un esfuerzo continuo. Cuando dice ocúpense, Pablo está diciendo un esfuerzo continuo, vigoroso, sostenido, continuado, sin desmayar. Por eso es que Pablo también dice, he peleado la buena batalla. ¿Y cómo lo hacía? Con temor y con temblor. Ocuparse de su salvación aquí se refiere a las maneras prácticas de seguir al Señor y de permitir de que Dios obre a través de nosotros. Eso se requiere voluntad, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Pablo enfatiza en el versículo siguiente que aclara que todos debemos hacerlo con temor y con temblor, porque es Dios el que está obrando en nosotros, no nosotros mismos, porque es que la salvación es de Dios. Y cuando tú desechas la salvación y vivir de esa manera, estás desechando el autor de la salvación, que es Cristo, el autor y consumador de la fe. En Efesios 2:10 dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, es decir, de Dios, creados en quién, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, es un proceso en el que lejos de permanecer pasivos o inactivos, tomamos parte activa, hacedores, no oidores. Tenemos una gran responsabilidad, como enseñaba yo ayer en la iglesia. Somos las manos de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos la misión, la misma misión que Cristo vino al mundo a testificar del reino de los cielos. Cristo murió por el reino de los cielos. Por eso somos parte del reino de los cielos. Dios nos llama a testificar del reino de los cielos con nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo me seréis testigos, mártires. La vida de los creyentes de la iglesia primitiva, la manera que vivían, mostraba cómo morían. Morían por Cristo, porque vivían en Cristo. ¿Estás viviendo en Cristo? ¿Cristo mora en ti? ¿Cristo vive en ti? ¿Estás muriendo todos los días a ese viejo hombre? ¿O sigues siendo la misma persona? Hermano, es un proceso en el que lejos de permanecer pasivos o inactivos, tomamos parte activa, hacedores no oidores. Estar ocupados en la salvación es muy distinto a estar ocupados para lograr la salvación. Es un proseguir,
un ir en pos, un avanzar con ímpetu. Es una contienda, es una batalla, una carrera. Pablo lo dice en Filipenses 3:2, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también ha sido por Cristo. Pablo dice, no es que sea perfecto, no es que ya esté listo, sigo avanzando, no miro atrás, me aferro a Cristo con todas sus fuerzas. ¿Te estás aferrando a Cristo con todas sus fuerzas? El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios nos dice, capítulo 9, versículo 24, ¿no sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ello a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no que sabiendo, perdón, no que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No tenemos que ser disciplinados en nuestra vida creyentes, ocupándonos con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro empeño en lo que ya tenemos en Cristo, una vida nueva. Neguemos a nosotros mismos, fortifiquemos el pecado que mora en nosotros, hagamos la voluntad del Padre. Yo me imagino a Pablo peleando esa buena batalla con él mismo, con los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el enemigo que lo rondeaba. Es una batalla permanente. No es que tú pelees la batalla un día. No, es hasta el último día que estemos en esta tierra. Y esa batalla no la luchamos solos. Cristo está con nosotros. Hermanos, no es una cosa fácil mantener un esfuerzo tan constante y sostenido. Es una batalla que desarrolla en tres frentes diferentes. La guerra contra el poderoso es con el enemigo que llevamos dentro. La carne, es decir, ese enemigo que llevamos dentro. El demonio que anda rondando como buscando a quien devorar. El mundo. Son tres enemigos que están todos los días. No podemos darle lugar al enemigo. Ocuparnos de la salvación significa usar al máximo todo medio divinamente ordenado para vencer el mal. Además, una cosa es decir, hacerlo todo para la gloria de Dios y otra muy diferente es llevarlo a la práctica. Una cosa es orar por nuestros enemigos y otra cosa es perdonar los enemigos. Una cosa es exhibir una placa que diga, Cristo es la cabeza en este hogar y yo no vivo a Cristo en mi casa. No soy ese esposo sabio, ese esposo que trata como va a ser más frágil a mi esposa, o esa esposa que dice que ama al Señor, pero no se somete a su esposo. Una cosa es afirmar que soy devotamente creyente en la soberanía de Dios, pero no confío en Dios en medio de las pruebas y en medio de las luchas que tenemos. Tenemos que poner por obra lo que hemos creído y hemos recibido. Es lo que exhorta el escritor de Hebreos. Nosotros no podemos descuidar lo que hemos oído. Descuidar lo que hemos oído significa abandonar, no hacer lo que Dios ha mandado. Hebreos 2, 1 al 3 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que no hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, la santificación no es una obra de hombre, es una acción de la palabra y del Espíritu Santo en el hombre. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos, dejarnos guiar, someternos al Espíritu Santo y al glorioso Evangelio. Eso significa negarnos a nosotros mismos para poder vivir la vida de Cristo. La salvación debe ser aplicada a la vida diaria. Los que reciben la carta de los filipenses no debían ocuparse de la salvación, no solamente para provecho de su vida, sino para proyectarla hacia afuera, en su diario vivir. Pablo les advierte que debían hacerlo con temor y con temor. ¿Por qué? Porque es que la salvación es del Señor y aparte de eso, la misión que tú y yo tenemos, la misión que tú y yo tenemos no es venir a sentarnos en una banca el domingo y creer que somos iglesia. No, la misión es ser iglesia todos los días.
en todo lugar. Y hay un problema que el secularismo es dividir lo espiritual de lo mundano. Entonces el domingo somos espirituales y salimos de la iglesia y ya no somos espirituales. En Mateo 5:13 al 30, perdón, 5:13 al 16, mire la misión que tú y yo tenemos. Vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros preservamos la tierra. Con nuestra familia preservamos la familia, la integridad de los principios de Dios, la moral de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ya por los hombres. ¿Qué está hablando esto? Es cuando nuestro testimonio no es el correcto. Los hombres se ríen de nosotros y del Cristo que nosotros queremos confesar. Somos un escándalo muchas veces en la calle. Dice luego Mateo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están donde, en casa. Tu luz tiene que empezar en casa, porque una cosa es alumbrar en casa, otra cosa hacerlo en el mundo. Muchas veces somos oscuridad en la casa y luz afuera. No, tiene que ser tanto en casa como afuera. El mejor lugar para ser cristianos es en nuestra casa. Si nosotros vivimos a Cristo en nuestro hogar, en cualquier parte lo vivimos. Y y Mateo dice, haced alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué gran desafío que tenemos, ¿no, familia? Porque es que la única institución que Dios estableció para predicar el Evangelio y para mostrar ese Evangelio somos nosotros. No hay nadie más. Somos la esperanza para el mundo. En nosotros está la verdadera esperanza que es Cristo. Y nuestra vida es tan oscura. Y es triste porque aquí nos incluimos todos nosotros, incluyéndome. Porque muchas veces damos mal testimonio en la calle. Cuando alguien se pasa un semáforo en rojo, cuando se nos cruza la vía, cuando se nos colan en la cola, estamos dando cola en el banco, cuando no nos atienden rápido. Tantas cosas que pasan en nuestro diario de vivir. Temor y temblor no significa cobardía o miedo, sino sumisión y reverencia a Dios. Hermanos, ese temor y temblor es algo natural cuando realmente reconocemos nuestra insuficiencia y dependencia del Señor. Es un temor reverente ante Dios. A reconocer de que Él es Dios, no nosotros, de que Él es perfecto, no nosotros. Es una dependencia absoluta a Dios. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. Familia, nuestra salvación está de acuerdo con Dios, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos da el deseo de imitar a Cristo, de estar en Cristo, de permanecer en Cristo. Él nos da el poder para hacerlo. Como hijos obedientes. ¿Somos obedientes o no? Debemos transformar nuestro entendimiento todos los días para comprender que Dios es bueno, que Dios es perfecto. Él quiere que hagamos su voluntad porque es lo mejor. Porque si estamos en el reino de Dios, debemos vivir de acuerdo a los mandamientos que establece ese reino. Hermanos, no confiemos en nuestras propias fuerzas, sino en las del Señor. En Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, es decir, el que está en Cristo, pues va a poder vivir a Cristo. Si permaneces en mí, yo en él lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No confiemos en nuestras propias fuerzas, sino en las del Señor. Dios nos exhorta a ocuparnos de nuestra salvación, pero también nos recuerda que no estamos solos. Tú y yo no estamos solos en esta batalla, amada familia. En 1 Corintios 15, Pablo dice, pero por la gracia de Dios
soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No, la gracia está con nosotros. Es suficiente para mantenernos firmes en esta buena batalla de la fe, para animarnos a obedecer, para animarnos cuando no obedecemos perfectamente, ir a la cruz de Cristo y recibir pronto y oportuno socorro. Él nos da la capacidad, la energía, el deseo de hacerlo. Así como la salvación es por gracia, observemos que no solamente el hacer, sino también el querer, o sea, el decir y hacer. Es lo que dice 2 Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego por todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros vivimos para Cristo. Cristo vive en nosotros. Nosotros hemos muerto. Ese viejo hombre ha muerto. Ya no existe. Solamente, amada familia, y con esto termino, solamente podremos ocuparnos de nuestra propia salvación si permanecemos en una viva unión con Cristo. Gálatas 2:20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, siendo Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor nos ayude a dar la buena batalla a la fe, a negarnos a nosotros mismos, a hacer la voluntad de nuestro Padre.